Estás en casa, estás en comunidad. Y estamos juntos, llegando a Apocalipsis, capítulo 14. Bueno, primeramente la historia de... vamos a decir que aquí en una de las mejores universidades de educación alta, había un profe informando la clase del peligro del crecimiento de población en el país de India. Y anunció, ustedes no saben que cada minuto hay una mujer dando a luz a 3 bebés, cada minuto. Y un estudiante se paró y dijo, profe, tenemos que encontrar a esta mujer y pararla. Ok, listo. En Apocalipsis 14 vemos el escenario del Cordero que está en pie sobre el monte de Sion. Está de pie delante de toda la iglesia. Y con el 144,000 que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y obviamente creemos que eso es el mismo 1,444,000 personas que vimos antes, hablando de los judíos que aceptaron el Mesías Jesús. Pero hay otros que dicen que realmente solamente es un número simbólico hablando de toda la iglesia. Pero la iglesia, los creyentes, están en los cielos con los judíos y los griegos y gringos creyentes todos juntos. Y había como una explosión. Pero lo que es interesante es que Apocalipsis 13 termina con la autoridad de Anticristo controlando toda la tierra. O sea, si uno se queda en capítulo 13, uno se puede estar bien desanimado. Pero hay que entender, mientras que el anticristo está tomando control y matando a todos los que se atreven a estar en contra, en los cielos todo está en celebración. Y vemos aquí hay un nuevo cántico que nadie puede aprender a menos que son parte de esta multitud. Pero mira las características que hay de estos 144,000, si son judíos o si es un número simbólico, pero habla de la excelencia moral. Mira las características. Dicen, primeramente cantan un nuevo cántico. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Yo no sé si estamos hablando de los célibes o está hablando de personas que eran fieles a su esposo, pero parece los que han tomado la decisión de ser puros y ni estar con una mujer, ni con matrimonio. Esos son los que siguen el Cordero por donde quiere que va. Eso es como una meta de mi vida, de seguir el Cordero de Dios por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres con primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la excelencia moral. Y déjame decir algo más. Mira, Dios está para derramar una bendición muy fuerte sobre la iglesia. Pero todos los que son cristianos y todavía están enredados con la lujuria por internet, por relaciones ilícitas, en el noviazgo o lo que sea. Ese es como un llamado muy fuerte, que es tiempo de desenredarse. Es tiempo de, con una intensidad, y confiar que Jesús sabe cómo librar y lavarte. No más vamos a pedir perdón y volver como un perro al vómito, como Jesús decía.
Dios está diciendo, es tiempo. Y mira, yo sé de la gracia. Yo sé que no hay condenación de los que están en Cristo Jesús. Pero cuando el concilio en Jerusalén, en Hechos 15, estaban mirando, mira, tenemos que animar a los nuevos creyentes, que aunque vienen de otras culturas, tenemos que decir una cosa, que corren, que huyen de la fornicación. Es tiempo de, hey, yo no quiero ser legalista, pero yo quiero ser muy estricto con la pureza de los ojos, los pensamientos del corazón. Y queremos terminar bien. Pero estoy diciendo esto porque cuando una persona está contaminando su alma con la lujuria, está bloqueando lo que la frescura de la unción quiere hacer en tu cuerpo, en tu vida. Jesús hizo tu cuerpo para disfrutar la unción y no estar atrapado en la lujuria. Ok, palabras fuertes, pero aquí están. Versículo 6. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores. Otra vez, Dios está diciendo, déme llamarles a arrepentirse antes de todo el juicio final. Dios hace todo para alcanzar los más duros del corazón. Bueno, es interesante aquí. Vemos en el capítulo 13 que el pecado, la iniquidad, el control satánico está en todo el mundo. Y sabes, hay una razón. Es porque lo que detenía la iniquidad ya ha sido arrebatado. Déjenme mostrarles algo interesante en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. La segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, comenzamos en versículo 5. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y está hablando de anticristo que viene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que está deteniendo la iniquidad. Es interesante que un amigo me dijo que estaba hablando con uno de los oficiales de las Naciones Unidas. Y como entre sí, ellos consideran que la iglesia de Jesucristo es un estorbo. Porque tiene todos estos planes de globalismo y todos los planes de promover su agenda en todos los países. Inclusive, este hombre Soros está donando millones de dólares a Colombia. Pero la iglesia es un estorbo. Porque el Espíritu Santo está deteniendo el plan de anticristo. Y versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está. Solo hay quien al presente lo detiene. ¡Ja! Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, el arrepentimiento. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. Y vemos, él está manifestándose aquí en capítulo 13. A veces yo no creo que la iglesia se da cuenta la autoridad y el poder que estamos ejerciendo. Había una niña de nuestra iglesia, Carolina, que fue invitada a una conferencia en Cali. Y una mujer que era bruja, quien estaba trabajando con otros brujos, comenzó a manifestarse. Los demonios comenzaron a gritar y todo. Y ellos llamaron a Carolina a echar fuera los demonios. Bueno, ella no ha tenido mucha experiencia, pero tenía la fe y mandó en el nombre de Jesús, cállense y salgan fuera. Y esta mujer fue una forma milagrosamente liberada. Y ella está ahí sentada así, llorando y todo. Y ella comenzó a soplar, a contar. Mira, estamos en ayuno
con los brujos y todo el tiempo estamos orando contra la iglesia, pero estamos tan frustrados. Podemos estar ayunando y orando que Satanás ataque, que haga cosas malas contra la iglesia, pero una sola oración de un cristiano destruye, aplasta los planes. Los cristianos no saben que están en el punto de avivamiento grande y no lo saben. Pero los demonios sí. ¿Eso es bíblico? Sí. Cuando Jesús venía eran los demonios en Marcos capítulo 1 quienes le reconocieron como el Hijo de Dios antes que la gente. Pero tenemos tanto poder. Los ángeles alrededor. Es tiempo de andar sin miedo, en autoridad y amor. Ok, volviendo al texto. Entonces, este ángel está volando capítulo 14, versículos 6 y 7, dando la última oportunidad para arrepentirse. Y otro ángel anuncia, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Es anunciando que todo este poder del anticristo, pero del sistema de el Satanás, el príncipe sobre el aire, termina. Babilonia está haciendo referencia al libro de Génesis cuando construyeron en rebelión la torre Babel, diciendo vamos a ser como Dios, vamos a llegar encima de Dios, y Dios los confundió así. Pero siempre es el mismo espíritu tratando de construir una sociedad basada en humanismo, o peor, en una religión falsa, diciendo que bueno, todos somos dioses, o todas las religiones son iguales, y todas las religiones debemos adorar el gobierno, porque el gobierno es mejor que la familia. Quieren quitar la familia tradicional, quieren quitar el papel del papá y de mamá. Y siempre Babilonia es la misma cosa. Quiere quitar cualquier moralidad, quiere permitir fornicación. Aún no solamente permitir, sino glorifica la fornicación. Y mira cómo los Estados Unidos hemos tenido millones de abortos. Y nuestra exportación de Hollywood ha sido como con toda una cultura contra la cultura del reino de Jesús. Billy Graham dijo, si Dios no juzga a los Estados Unidos, Él debe una disculpa a Sodoma y Gomorra. Pero aquí vemos que el ángel está declarando, porque a veces como iglesia sentimos como tan débiles. ¿Qué influencia realmente tenemos cuando estamos tratando de hablar de Cristo y la gente está mirando 20 horas de televisión y mirando el noticiero que está hablando en contra del reino de Dios, la cultura de los cielos? Y a veces pensamos que no estamos haciendo nada. Pero primeramente, debes saber, un avivamiento viene. Y la profecía para nuestra iglesia en los próximos 7 años, un crecimiento increíble. Bueno, hay otro ángel diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, la marca de anticristo, para darte permiso de hacer comercio, de comprar comida, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo de día ni de noche.
los que adoran la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca. Y eso es una palabra también escrita para los que no creen antes del el arrebatamiento y le toca sufrir por la persecución. También es una palabra por los que están sufriendo de persecución ahora, hoy en día. Pero dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos y porque sus obras con ellos siguen. Bueno, aquí vemos otra vez Dios está animando a los que son fieles en medio de las tinieblas. El capítulo termina con otros ángeles saliendo de Jesús con una hoz para hacer la cosecha. Eso es muy importante porque en muchas de las parábolas de Jesús, Él habla de la cosecha final con los ángeles. Y aquí es la descripción con más claridad cómo será. Versículo 19. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y es algo muy gráfico, termina el capítulo. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Puede estar hablando del valle de Armagedón. Yo no sé si es algo simbólico, pero va a ser mucho sangre. Pero está hablando de la última cosecha. Terminamos hoy en Mateo 13. Porque en varias parábolas en este capítulo Jesús está hablando de este evento. Mateo 13. Y vamos a mirar a una sola. Versículo 24. Les refirió a otra parábola diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre quien sembró buena semilla en su campo. Pero mientras que dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba buena, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Está hablando, sí, Jesús sembró buena semilla. Y esos son los hijos de Dios, los que creen en Él. Pero mezclado en la iglesia hay cizaña. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Señor, debemos comenzar a investigar y para ver cuáles son los falsos, la semilla falsa sembrada por el enemigo. Y Jesús les dice: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ello el trigo. Jesús está diciendo, nuestro enfoque debe estar en la siembra, en ganar almas y darles la oportunidad de prepararse para ser la novia de Cristo, para prepararse para los últimos días. Pero sí, hay personas que sin sinceridad o porque son brujos escondidos o cualquier motivo, solamente quiere tener la reputación de ser cristiano, pero no tiene el corazón. Yo no sé por qué, pero el enemigo siembra cizaña en la iglesia. Pero Jesús dice: cuidado, si vas a comenzar a pasar el tiempo juzgando a cada persona, vas a dañar la semilla santa. Yo he visto esto cuando una iglesia comienza solamente a tratar de hacer, ¿cómo es la palabra?
investigaciones fuertes, bajo lupa. Eres de verdad uno de nosotros y daña la libertad de fluir, el amor. Y Jesús dice, no te preocupes. Sí, hay personas que no son sinceros. Yo he hablado con jóvenes que me dicen, oh, los jóvenes, algunos en la iglesia no son santos, están todos preocupados. Tranquilo, en la última cosecha, Dios va a quemar las cizañas. Lo único importante es que debemos examinar a nuestro propio corazón. Y debemos vivir como si Jesús vendría mañana. Pero debemos planear y preparar como si Jesús no vendría por otros 100 años. O sea, yo quiero decirle, Señor, Maranata, vengo hoy, pero voy a plantar un roble para mis nietos y bisnietos. Que el Señor te bendiga según la promesa de los que escuchen y guarden las palabras del libro de Apocalipsis.